Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al devocional de hoy. Hemos escogido una porción preciosa del libro del profeta Isaías. Concretamente nos vamos al capítulo 25, los versículos del 1 al 4, y también estaré leyendo el versículo 8 y el versículo 9. Preste atención a esta hermosa porción de la palabra de Dios y disfrute del devocional de hoy. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los impíos es como el turbión contra el muro. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor Dios toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y termino con el versículo 9 que dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aquí encontramos a un hombre que sabe de quién está hablando. Aquí no hay duda. Isaías sabe quién es Dios, por eso le exalta, por eso le alaba, le adora, le sirve, le honra, porque sabe que su Dios es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. No encontramos a un Dios, desconocido para el siervo de Dios, en este caso el profeta Isaías, más bien todo lo contrario. Es un Dios que Isaías conoce perfectamente, sabe cómo actúa, sabe cómo obra en la vida de los pueblos y en la vida de las personas. Sabe perfectamente que Dios es el Dios de la historia, que todo lo sabe, todo lo conoce, que todo lo puede, que no lo limita nada ni nadie. Él está describiendo algunas cosas que su Dios ha hecho con una seguridad y con una sabiduría tremenda. Porque repito, aquí está hablando un hombre que conoce a Dios. Isaías es un hombre de Dios y por lo tanto él conoce al Dios que sirve. La pregunta que todos deberíamos de hacernos de vez en cuando es, ¿estamos cada día conociendo más a nuestro Dios? ¿Qué es lo que conoces de Dios? Cuando algo sucede o no, cuando Dios responde de una manera o actúa de otra, ¿entiendes por qué Dios ha hecho eso? ¿Sabes discernir la voluntad de Dios? ¿Sabes moverte en el terreno de Dios con libertad? Lamentablemente para muchos cristianos, para muchos seguidores de Cristo hoy en día, todavía hay muchas cosas que no entienden y que no aceptan y que no saben discernirlas e interpretarlas correctamente. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber su voluntad, sus planes, sus propósitos? Leyendo la Biblia. Siempre volvemos a lo mismo, leyendo, conociendo, escudriñando, estudiando las Sagradas Escrituras. Porque en ellas Dios se ha revelado, en ellas Dios ha manifestado su voluntad, sus propósitos, sus planes. Y conociendo la palabra de Dios, conoceremos a Dios. Y además, tenemos la gran ventaja, la gran bendición de tener al Señor Jesucristo en nuestros corazones y su Espíritu Santo que habla, que mueve nuestras vidas, que nos guía, que nos muestra el camino y que nos ayuda a entender la palabra de Dios cuando la leemos. Aquí encontramos a un hombre que no solamente sabe alabar a Dios, lo cual es muy, muy importante en la vida de cualquier hijo de Dios, saber alabar a su Dios, no solamente saber pedir, no solamente saber hablar de Él o de su palabra, sino saber alabarle, que muchos cristianos lamentablemente no saben, o porque no les han enseñado, o porque a lo mejor no están muy interesados en este tema. Pero es muy importante aprender a alabar a Dios, no acercarnos única y exclusivamente a Él cada día para pedirle y pedirle y pedirle cosas, sino que seamos capaces de estar un tiempo en su presencia sin pedirle nada, alabándole, adorándole, regocijándonos, disfrutando de lo que hace, de lo que ha hecho y de lo que hará.
dándole toda la gloria y la honra, porque vemos que todo está saliendo según el plan de Dios. A pesar de la maldad de los pueblos, a pesar de la maldad del hombre, Dios vemos que sigue estando en control, llevando a cabo su obra y hablándonos cada día a través de las distintas circunstancias y situaciones que nos rodean. Este hombre ha aprendido a gozarse y alegrarse. De ahí la famosa canción que cantan en el pueblo de Israel y que todos conocemos, Nagila benismeja beshuato, nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Es decir, este hombre no está preguntándose qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, sino este hombre sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Y en esa obra de Dios, en esas actuaciones de Dios, en esas intervenciones directas de Dios, él ha aprendido a gozarse y alegrarse porque ve la mano de Dios por todas partes obrando, tocando vidas, obrando en naciones, en pueblos, en países enteros. Lamentablemente hay muchas personas hoy en día que tienen aparentemente, entre comillas, más facilidad para ver al diablo y al enemigo por todas partes, pero no tienen esa facilidad o ese discernimiento para ver al Señor operando y obrando en todas partes. Hay creyentes que están hablando más de lo que hace el enemigo que lo que hace Dios. Y yo creo que tenemos que cambiar esa forma de hablar. Porque nosotros, si queremos ver al Señor, lo vamos a ver cada día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos ver al Señor obrando, actuando, tocando corazones. Cuando vemos la salida del sol, que es algo extraordinario, ese amanecer, ese atardecer, el sol, la luna, las estrellas, el mar, el canto de los pájaros y tantas cosas que son producto de la soberanía, del poder y de la autoridad de nuestro Dios. Aprender a gozarnos en medio de las circunstancias. Los grandes hombres de Dios, las grandes personalidades del Señor a lo largo de la historia, vivieron tiempos difíciles. Algunos fueron perseguidos, maltratados, incomprendidos. En algún momento, lógicamente, se sintieron solos, como seres humanos que eran, pero siempre aprendieron a descubrir a Dios en medio de las circunstancias de la vida. Y a nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo de la historia pero que muy interesante, donde han ocurrido y están ocurriendo y ocurrirán cosas que jamás en la historia habían sucedido. Por lo tanto, pueblo de Dios, amada iglesia, abran sus ojos, estén atentos a lo que Dios está haciendo y gocémonos y alegrémonos en sus actuaciones, en su salvación, porque a nosotros el Señor siempre nos cuidará y siempre nos ayudará, para que no solamente conozcamos el plan, el propósito, los diseños de Dios para el mundo, sino que aprendamos también a cómo actuar y cómo reaccionar frente a las dificultades. Y creo que llevamos un año en el que Dios ha estado probando nuestras vidas de una forma tremenda. Y los que han querido crecer y madurar y aprender han tenido muchas oportunidades para poder hacerlo. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿conoces a Dios? ¿Conoces verdaderamente cómo Dios habla, cómo Dios actúa? O a veces estás confundido, no sabes si es Dios, si es el hombre, si es el diablo, si son tus emociones y sentimientos. Ya sabes discernir, has crecido y has madurado lo suficiente como para decir: eso que está pasando no es de Dios. ¿Por qué? Por esto y por aquello. O esto que está sucediendo, sí está el Señor detrás de ello. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. Porque yo sé que el Señor es justo. Porque yo sé que el Señor va a actuar siempre de una manera, porque lo conozco personalmente. Tengo un encuentro, una experiencia, una relación diaria con Él. Y porque cuando leo y estudio su palabra, discierno qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios no está haciendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, a estudiar la Biblia, a leer la palabra del Señor, a dejarnos de perder el tiempo en vanidades y en cosas absurdas. Como le digo a mucha gente, menos internet y más Biblia. Si el pueblo de Dios se dejara de perder el tiempo en cosas que no edifican, en noticias, cosas inventadas muchas veces que traen miedo, que traen temor a las vidas, y dedicaran más tiempo y se ocuparan más en estudiar y en conocer al Señor a través de su palabra, qué diferente sería el pueblo de Dios hoy en día. ¿Cuántos cristianos están asustados? ¿Cuántos cristianos se preguntan: ¿será esto de Dios? ¿No será esto de Dios? Pues si usted conoce a Dios y conoce cómo Él obra, cómo Él actúa, cómo Él
piensa y habla, conocería perfectamente que hay muchas cosas que no tienen que producirle ningún temor ni prestarle la más mínima atención, porque sabe, conociendo la Escritura, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que es una auténtica abominación ante los ojos de nuestro Dios. Termino diciendo que el profeta Isaías sabía perfectamente que su Dios era digno de ser adorado, reconoce que Dios es un Dios de verdad y que actúa en la vida y en los pueblos como Él quiere y cuando Él quiere. Dejemos que el Señor hoy nos sorprenda. Abramos nuestros corazones y nuestras mentes. Estemos atentos a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia hoy en día, porque no para de hablar, no para de obrar el Señor en la vida de aquellos pueblos, de aquellas naciones, de aquellos hombres, de aquellos ministerios, de aquellas congregaciones que dicen: Señor, háblanos, guíanos, muéstranos tu voluntad. Oramos, si les parece, juntos en esta mañana para pedir la bendición de este día y poner nuestra vida en sus manos y confiar que Él nos guiará en este tiempo. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, por la forma tan maravillosa como tú te estás moviendo en las vidas, en la vida de tu pueblo, de tu amada iglesia. Señor, danos esa madurez, esa sabiduría, ese discernimiento espiritual para poder entender muchas de las cosas que están ocurriendo, que el mundo se pregunta qué es lo que está pasando, pero que nosotros tenemos la fuente de información, que es tu palabra, la Biblia, la palabra de Dios, a través de la cual podemos conocer la voluntad de Dios para estos tiempos. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Ayúdanos que podamos seguir siendo personas valientes y esforzadas, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando toda oportunidad que se nos presenta para que te conozcan y para que te sirvan a ti, Señor. Ponemos este día en tus manos y oramos también por todos nuestros hermanos que tal vez están enfermos o han perdido seres queridos últimamente. Fortalécelos en la fe, anímalos, ayúdalos a seguir confiando en ti, a no dejarse influenciar por las cosas de este mundo, sino únicamente ser guiados por tu palabra y por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Seguiremos, lógicamente, cada día compartiendo la palabra del Señor, estos devocionales. Mañana, otra vez, tocaremos otra porción del libro de Isaías y así cada día, de lunes a viernes, estaremos aquí con todos ustedes en directo compartiendo la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, sigamos unidos, orando los unos por los otros y dejándonos usar y sorprender y al mismo tiempo disfrutar de nuestra comunión con el Señor. Dios les bendiga y que tengan todos ustedes un feliz día.